Sosúa. Y yo le voy a adelantar algo para todos los demás que hemos entrevistado. Siempre preparamos lo que es un tipo de cuestionario donde nos vamos guiando con todas las preguntas, pero hoy quisimos hacerlo diferente. Hoy soltamos el lápiz y el papel y hoy solamente vamos a permitir, según el tiempo nos ayude, llevar la historia desde el principio hasta el final junto con usted para que usted nos saque de unas cuantas lagunas que hay, porque aunque han venido muchos y han dado su versión en cuanto a la historia, pero unos han jugado en otra etapa y otros han jugado en otra. Entonces entendemos que usted quizás es la persona indicada para llevarnos desde el principio hasta la edad donde usted trabajó con el baloncesto. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy muy de acuerdo. Incluso estoy tan de acuerdo porque el baloncesto de Sosúa hay que dividirlo. En lugar de dos etapas, como dicen los viejos y los nuevos, hay una situación que se da entre la diferencia de etapas. Por ejemplo, cuando yo empecé a jugar superior con el equipo superior, que era el resultado porque en Sosúa no había cancha, en Sosúa lo que se jugaba era voleibol. Entonces los jugadores de voleibol pasaron a ser los atletas preparados para poder enfrentar el básquetbol cuando empezó. Pero entonces hubieron muchísimas dificultades por falta de técnico, por falta de quien conociera realmente el básquetbol. Cuando se hizo la cancha en la escuela en el Batey, ahí empezamos todo el mundo a tratar de aprender a la mala, a la bola, nadie sabía cómo picarla. Se apareció un señor muy famoso, un profesor muy bueno, Félix Sánchez, dijo que sabía. Entonces lo cogimos de entrenador, que podemos llamarlo el primer entrenador, pero él no sabía nada. Él vio un par de juegos por televisión y se dejó llevar de eso. Entonces veía que el que liviaba la bola le daba la espalda al defensor. Eso le hizo entender a él que no se podía defender de frente porque era muy fácil para quitar la bola. Entonces tú sabes que uno usa la técnica de cubrir la bola con el cuerpo. Duramos un tiempo que esa era la ley. Había que guardiar por detrás, por abajo de los pies, era que tú podías tratar de quitarle la bola a un jugador. Seguimos avanzando, nos fuimos desarrollando. Y en ese entonces se apareció Sosúa, un muchacho le llamaban Pelo Corto, familia de un fotógrafo famoso también, hermano de Perico, que contribuyó mucho. Escúcheme que le interrumpa. ¿Usted recuerda más o menos de qué año estamos hablando? Wow, esa es buena pregunta. Esa es buena pregunta. Eso tiene que ser cerca de los 80 cortos, pero no tengo exactitud de la fecha, no puedo. ¿Ah? Inicio de los 80. Sí, inicio de los 80, 79, 80, 81. Porque resulta que yo era más joven del equipo. Y para yo poder calificar en el equipo al final, cuando ya el equipo resultó, para yo calificar tuve que jugar con dos jugadores que eran más o menos de mi categoría, uno contra uno, y yo tuve que ganarle a ellos dos para poder yo calificar en el equipo. Pero entonces, como estos jugadores realmente eran más voleibolistas que basquetbolistas, yo me seguí desarrollando, fui acatando técnica, hasta que entonces empecé a entrenar muchachos, porque era dirigente del Club Gregorio Luperón, que voleibol y básquetbol y la mayoría de las disciplinas eran dirigidas por la disciplina del Club Gregorio Luperón. Eso le iba a preguntar. ¿Qué de organización había en esa época? Y por aquí nos apunta Enemencio y Tony Hernández, que era a finales de los 70, como usted dice también, principios de los 80, que era un poquito más para atrás de los 80. Pero ¿quiénes organizaban? O sea, usted me dice que se jugaba en la cancha del Batey, que se empezó a jugar allá en la cancha de Batey y que todo el mundo se trasladaba a esa cancha. Pero una vez se empieza a organizar, que aparece ese tipo de club, como usted me dice, Gregorio Luperón, ¿quiénes estaban al frente y quiénes organizaban esas actividades y esos clubes? Bueno, en el Club Gregorio Luperón estaban dirigidos por Fausto Salazar, mi persona. Primero lo dirigió Rafael Capellán, un maestro también de allá de Sosúa. Fue de los primeros dirigentes del Club Gregorio Luperón. Estaba Denny,
Denny, este muchacho de ahí de Silencio, Denny Brito, Mayetán, no sé, creo que ese, uno de esos dos es los apellidos de él, pero es una persona muy conocida que también jugó basquetbol. A ver, fue uno de los que yo tuve que ganarle uno para yo calificar. Cuando se formó el primer equipo, que se formó dirigido por un doctor Vargas, que se integró a la cultura y a los deportes y se metió con nosotros ahí en el club. Y ya él tenía también bastante conocimiento, tanto de organización como de básquetbol. Juntamos los conocimientos y ahí se formó el primer equipo superior, que entonces competíamos con Montellano, Puerto Plata, Gaspar Hernández, Sabaneta. Pero decir Puerto Plata, ya eso era el que lograba jugar en Puerto Plata, ya eso era otro nivel. ¿Y cómo se llamaba? ¿Tenía un nombre ese equipo? Ese equipo, bueno, ese equipo era el equipo de superior de Sosúa, pero no tenía un nombre específico, porque era el único equipo. Okay. Era la selección y prácticamente el único equipo. De ahí para adelante que entonces yo empecé a formar equipos, lo que le llamaban el mini basket, con Rolando La Muerte, con Pachulí, con el mismo Nemencio. Todos esos muchachos yo los cogía ahí y entonces de ahí salió que eso se fue formando más equipos, eso se amplió. Y de ahí entonces ya se sacaban selecciones de muchos jugadores. Por ahí, Se formaban. por ahí nos preguntan sobre un equipo que me dicen que era el primer equipo organizado, el equipo de los Astros. ¿Usted recuerda ese equipo? Ah, sí. Pero los Astros vinieron después de ese equipo que el uniforme era verde. Entonces vinieron los Astros y después de los Astros vino uno que yo le puse yo personalmente, se llamaban la Estrella de San, con un uniforme amarillo fuerte, el color. Entonces tuvieron ese equipo, pero que ese equipo original se difundió y se volvió lo que le llamamos los Astros, que era un uniforme rojo, blanco y azul, creo. Ok. Pero vamos por etapas. Se jugó en el Batey, se estaba jugando en el Batey, pero cuando llega a Charamicos, nos han hablado de que en principio había una cancha de voleibol y que en el frente había un arito que se jugaba, un solo arito para jugar 2 para y 3 para 3. Sí, ¿Cómo fue? Benjamín González y yo pusimos un canasto de una caja de esa de los productos Sosúa, de esos plásticos. Y después entonces recolectamos por ahí, conseguimos y pusimos ese canasto. Entonces ahí era que se jugaba, porque era, ¿sabes?, para divertirse, era muy coger para bater y para la escuela. En ese entonces era a pie, había que caminar un terreno largo. Uno se amanecía casi toda la noche jugando para allá, para venir cansado de allá para acá. Entonces se formaban la turba en la tarde de recreo, los sábados, los domingos, en la tardecita, y jugábamos ahí, que eso es frente al liceo, en ese potelú que está ahí. Ahí se jugó mucho basquetbol, pero era 3 para 3, 2 para 2, 1 para 1, no era un baloncesto organizado. El baloncesto organizado empezó ya a ser más fuerte cuando hicimos la cancha. La cancha de Sosúa, eso era un desnivel grande. Sam, pero a nosotros nos Sí. apuntan, nos dijeron por ahí, porque desde anoche estamos tratando de, usted sabe, de buscándola, buscando 2 o 3 datos. ¿Qué Modesto se Sí. cansaba de irlo a buscar a la cancha a usted? Porque usted nada más quería parar en la cancha. Eso es cierto, eso es cierto. Incluso hubieron ocasiones que yo tenía tarea asignada en la casa y yo a veces le faltaba y por eso me buscaba. Hubieron otro tiempo que era para la época cuando estaban construyendo las casas de nosotros. A mí me tocaba cargar los globos, mezclar esto. Entonces yo estaba con una bota de esa de ordeñadores, de esa de goma, mojar. Entonces a las 12 cuando cogían el break los trabajadores para comer, en lugar de yo comer, arrancaba para la cancha. Con ese sol de las 12, sin comer, mal bebido y mal comido, mal vivido. Pero entonces eso me ayudó mucho a mí. Sí, pero me decían también, o me dijeron también que usted los zapatos de la escuela los metía a jugar, entonces no era fácil. Ajá, era obligado, no había de otra, porque cuando eso no había un zapato para la escuela y otro para jugar, era lo mismo. Entonces, el viejo Modesto no estaba muy de acuerdo que le cogieran los zapatos de la escuela para jugar.
pero había que hacerlo, no había de otra. Cuando eso no teníamos chance de oportunidad de tener calzado, tenis, una cosa de calidad y exclusiva. Y esos compañeros que usted tenía, ¿cuáles eran? Usted puede mencionar nombres, recuerda personas que jugaban con usted ahí en ese arito, o sea, ¿con quién usted compartió? Ah, bueno, no, ahí nos juntamos Luis Tavera, Luis Chimpín, Benjamín González, Berto de la Cruz, que en paz descanse, que como te dije, eso eran los originales voleibolistas, y a Nilo Pérez, que era tremendo jugador, muy buen, tenía mucha agilidad, picaba rapidez y también sabía coordinar y hacía mucha asistencia. Sí. Nilo Pérez era bien, bien incómodo para gadear y era muy buen galdeador. Ok, atención Adrián, Nilo Pérez era muy difícil de defender, nos está comentando San. Queremos pedir disculpas a los que están mandando saluditos, estamos tratando de ganar un poquito el tiempo porque San es uno de los primeros entrenadores, pero también es considerado según la historia el primer profesor de deporte que hubo en Sosúa y queremos ganar un poquito el tiempo para ir rindiendo y así ustedes puedan también hacer su pregunta y conozcan en realidad sobre lo que es la historia de nuestro baloncesto. Pero Sam, le puedo adelantar que con nosotros está conectado ya hoy Julio Almonte Nemencio, está conectada Elizabeth Rodríguez, mi sobrina de Estados Unidos, Ricardo Almonte, Marlon Belete, Jairo Mercado, Rolando Fernández, también está Alfred Glenn, Regina, la esposa de Jairo, está también Eddie Salazar, está Enemencio, Julio Almonte, como le había dicho, está también Miguel Tejada, está también Noemi, está con nosotros Julián Rodríguez, está con nosotros Miguel Taveras, ese es máster, hijo de Cori y de Adriana. Está también con nosotros Roderick de la Hoz, de la familia Pérez también. Está con nosotros Carmen Colón. Está con nosotros Tolo, ese hijo de Héctor Acevedo y Milady Guzmán. Está con nosotros Franklin Domínguez, Aníbal Polanco está también con nosotros. Está con nosotros Neferson de la Cruz, Moisés Mencía, Geoni Belete, Valerie, Margarita, Aide Mercado, Rosemary Polanco. Bueno, tenemos un toque de queda hoy con usted aquí. Tenemos a Marco Luis, tenemos a Joshua, hijo de Josian y Jacqueline, tenemos a Odalí, tenemos a Tony Hernández, como ya le había dicho anteriormente, a César Eli López, Alberto Reynoso, conocido Cañón, en fin, un sinnúmero de personas que si se nos quedó alguien, nos va dando los nombres y más adelante vamos, Iván Hernández también está con nosotros para poder seguir rindiendo. También Wigen, de la familia Vargas, Balín, wow, pero la verdad es, bueno, le mando un saludo especial. El conocido Danda le manda saludos, Saulio Guzmán, bueno, Ale Castillo, hijo de Silvio Castillo, en fin, tenemos a Luis Alfredo Vargas desde Gaspar Hernández, Oscar Gumé, Grinaldi Brito, hijo de Denis Brito, la persona que usted no mencionaba ahorita, tenemos también a Joel Lizardo, a Nayeli, tenemos también a Charlie Rivera, un sinnúmero de personas. Como le dije, si se nos quedó alguien, más adelante nos van dando su nombre. También está Freddy Onel, Ramón Antonio, Francisco Espinal, Vladimir Pérez Molarle, el gringo. En fin, un sinnúmero de personas. Quedamos en el arito de los 3x3. ¿Cómo viene luego de ahí entonces la etapa de la cancha de doble canasto, como le llamamos, y que se empieza a jugar los famosos quintetos, como decimos? Sí. Antes que nada, saludo para toda esa gente que están participando en esta entrevista. Agraciadamente todos son míos. Porque yo ocupo un espacio, como te dije, de transacción. Mientras un equipo bregamos con un grupo de jóvenes de una edad, estamos también participando con las diferentes etapas de cada jugador en su formación.
Entonces, eso generó que hubo ocasión que yo tuve que ser el manager, el entrenador y el jugador. Sí, Entonces, la única ventaja, beneficio que yo le saqué a todo eso, porque que sabe usted con su experiencia, sabe que casi que eso es un acto casi imposible. No hay manera de tú jugar concentrado en sistema, en técnica, en movimiento, en saber cómo hacer cambios, esto y todas esas cosas, mientras tú estás metido en un terreno de juego. claro que no. Entonces, a mí me tocó eso, porque no había mucho. Que tratamos incluso de producir personal para que dijeran desde afuera mientras jugaba, porque a mí sencillamente me gustaba jugar. ¿Qué me vino? Que yo era un muy buen acomodador, entonces me tocó acomodar a todo lo bueno. Entonces yo todo el tiempo fui el número uno en asistencia. No fui el número uno en puntos y en otra cosa, pero por lo menos fui el número uno en asistencia. Entonces, después del canatico ese, resultó que decidimos construir la cancha de los Charamicos ahí a la vera del liceo. Empezamos a formar comités. Cada comité iba a diferentes áreas a pedir ayuda para la construcción de la cancha. Las primeras personas que nos contribuyeron fue cuando eso empezaron a hacer el aeropuerto. Y un ingeniero, el ingeniero Fermín, mandamos unas muchachas allá, una comisión, y ese señor nos regaló todo el relleno de caliche que salió del aeropuerto y nos lo mandaba directamente ahí. Déjeme interrumpirle porque me están haciendo una huelga. Por aquí dicen que no saludé a mi esposa Garibel, que está conectada, pero también Edgar Polanco está conectado. También está conectado por ahí Yanni, desde La Piedra, está conectada. Y por ahí vi un saludo muy especial que le mandó Luis Mercado, un familiar suyo, también está conectado con nosotros. Pero Kevin Vargas le manda un afectuoso saludos en nombre de su familia Vargas Hernández y dice que le está dando mucho apoyo y seguimiento. San, me hablaba ahorita de finales de los 70, principios de los 80, pero ya estamos en lo que es la construcción de la cancha de los Charamicos. ¿De qué año hablamos ahí? Bueno, ya eso estamos hablando un poquito más para adelante del 80. Yo pienso que eso debe ser entre 85 y 86 por ahí. Ya la cosa está cogiendo sazón. Ya la cosa está cogiendo sazón. Entonces ahí ya conseguimos tuvimos mucho la ayuda de un señor que tenía un negocio ahí de frente, se llamaba Pelayo, que trabajaba en un contador de los productos Sosúa. Y tuvimos mucha ayuda del ayuntamiento cuando eso era, se me olvidó el nombre de este señor que nos prestaba los camiones. Entonces nosotros mismos, el equipo completo, nos íbamos a los ríos, a Sabaneta, a llenar esos camiones de arena para venir y ligar. Entonces, entre diferentes sectores que nos ayudaban, que con el cemento, la arena la buscábamos nosotros mismos a mezclar y nosotros mismos a tirar cemento hasta que logramos hacer la cancha. Ya ahí estamos hablando ya para la época del 87, 88, que entonces ahí empezó a desbordarse el básquetbol. Empezamos a recibir ya equipos de más grande categoría. Venían un equipo de Puerto Rico que nos visitaba fijo todos los años. Y eso era un espectáculo extraordinario. Eso era un espectáculo que tenía en el pueblo de Sosúa un toque de queda permanente. San, por ahí nos decía un amigo que tenemos, creo que en común, no sé si usted recordará al doctor William Grano de Oro, le llaman Bibi. Él es uno de los grandes dirigentes de la Asociación de Baloncesto de Puerto Plata. Él, a enterarse de que lo íbamos a entrevistar a usted hoy, nos comentaba sobre unos intercambios que hacía el club Hugo Cunjar de Puerto Plata, el famoso INVI, con Sosúa, donde ellos cada vez que había vacaciones de la universidad se trasladaban para acá y jugaban a la vez voleibol y baloncesto. ¿Usted recuerda eso? Sí, ¿cómo no me voy a recordar? Esos fueron otros momentos gloriosos, porque ahí fue cuando nos empezamos a penetrarnos. Los jugadores a nivel de la zona completa, Puerto Plata, Montellano, Sabaneta, Gaspar Hernández creo que también participaba. Entonces se hacían eliminatorias
y eso nos permitía entonces, cuando eliminábamos uno de los equipos, eso nos permitía a nosotros coger el refuerzo. Ok. Entonces, eso nos llevó a nosotros a unos juegos muy importantes que se daban allá, se llamaban los Juegos Luperonianos. Entonces ahí fue cuando nos penetramos más, porque en realidad nosotros estábamos muy bien formados físicamente, pero técnicamente estábamos flojos. Tenía que formarnos físicamente, marcar la jugada y tú lo tratas y tú lo haces. Pero sin miedo a equivocarme, porque sería jactancioso de mi parte decir que teníamos las técnicas que ahora existen, o ni un por ciento, porque no teníamos acceso. Teníamos que investigar, teníamos que descubrir y valernos del talento. Entonces Sosúa sí tenía esa ventaja, que tenía muchos talentos naturales que sabían romper una defensa, por fuerte que sea. Y eso no yo. Y, y, Ajá. y a pesar de no tener ese gran conocimiento, que eso se da propio de la época, de que no había tanta facilidad para ver una televisión, ver videos de baloncesto más desarrollados, pero a mí me dicen que competíamos, nos llevamos a la trompa con Puerto Rico, le llegamos a ganar a Puerto Rico, con Puerto Sí, Plata también nos íbamos de tú a tú. ¿Cómo era sí. eso? ¿Habría gran competencia? Era una competencia fuerte y buena, porque como te dije, teníamos talento y teníamos condiciones físicas. Nos concentramos más en las condiciones físicas precisamente por eso, porque carecíamos de lo otro. Entonces teníamos que ayudarnos unos a los otros, formar jugadas en el medio sin previamente haberla dibujado, sin previamente haberla presentado, formar jugadas, vete allí, un timeout, vamos, tú coge a qué, coge el otro, yo defiendo a fulano, dame a fulano a mí, y íbamos formando la jugada en el mismo procedimiento, porque de hecho, si yo estaba adentro jugando, tenía que dirigir, formar la jugada estando yo adentro con el equipo, o tenía yo que salir, me mandaba uno, o sea, era bien complicado, muy complicado. Una Sí, pregunta entonces, interesante. ¿A qué hora se jugaba? Porque sabemos que quizá la iluminación no era la mejor para la época. ¿A qué hora se jugaba? bueno, cuando jugábamos en el batey, eso no tenía hora. Nosotros a veces veníamos a las 3, a las 4, a las 2, a las 12 de la noche. De las 12 del día que salíamos de la escuela. Salíamos de la escuela, nos quedamos jugando la tarde entera, la noche entera, y a veces bajamos por la playa y eran las 3, las 2 de la mañana. Entonces había iluminación. Ahí había iluminación, sí, sí, sí. Inmediatamente terminamos la cancha de Charamico, ya también la iluminación vino todo ahí incluido. Eso fue eso nos lo dio los productos Sosúa, la Ah, iluminación. perfecto, perfecto. Porque Sí. otros entrevistados nos han adelantado que los juegos se hacían bastante temprano porque las luces no eran muy potentes. Nos dicen que se jugaba eso de las 5 de la tarde y así. Sí, pero eso desde mi punto de vista más bien era cuando la época del voleibol, que la calidad de la luz eran flojas, porque era una cancha inventada ahí en la tierra. Eso se formaba un polvazo ahí, uno jugando voleibol. Entonces, pero ya después, cuando se terminó la cancha nueva, vino con su iluminación. Entiendo. Lo que pasa es que una vez ustedes tomaron la iniciativa de reconstruir o de acondicionar mejor la cancha para fines de básquetbol, eso trajo consigo de que la cancha estuviera mejor preparada, incluyendo lo que era la iluminación. Exacto, Ok. exacto. Esto constituyó un avance para el deporte de Sosúa. Ah, no, eso fue trascendental. Eso fue totalmente trascendental porque teníamos limitaciones para poder, primero, el viaje a la escuela para Batey. Y segundo, eso era un centro educativo. Sí. De manera que todo lo que se hiciera ahí tenía que ser un horario fuera que no fuera de horario escolar. Entonces eso eran dos tandas, mañana y tarde. Perfecto, perfecto. Sí, eso desde que se construyó esa cancha, eso fue
De ahí para adelante que el baloncesto cogió valor, de ahí para adelante es que entonces salieron muchísimos muy buenos entrenadores, salieron muchísimos muy buenos dirigentes. Ahí ya empezaron a venir los buenos campeonatos, que fueron los que procedieron a los campeonatos que nosotros hacíamos, porque nosotros primero hacíamos que los rojos, los azules, los verdes. Eso fue otra etapa por ahí, por los 88, 89, que Claro. también fueron, sí. Entonces, vamos a seguir dividiendo el pastel, como dicen. Ya hemos hablado bastante de lo que fue la época cuando ustedes empezaron a jugar, cuando crearon las bases para poder tener una cancha y jugar, como quien dice, juegos organizados. Pero cuando San se decide a dedicarse a enseñar a otros o dedicarse a entrenar, ¿de dónde sale esa idea? ¿Por qué San se enfoca más en dirigir o entrenar que en jugar cuando ya era jugador? En realidad eso es una vocación natural. Desde muy pequeño yo fui maestro natural, yo fui maestro de escuela natural. Yo era quien asistía a los maestros cuando le iban a tener parto. Yo era quien asistía a los maestros cuando faltaban desde muy pequeño, incluso dentro de mi curso, de mi nivel. En ocasiones yo suplía maestros que se enfermaban por cualquier razón, yo cubría a los maestros. Fui como un líder comunitario, tuve una gran participación en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica formamos lo que se llamaba el grupo de superación. Eso generó que se me dio a conocer como un joven que tenía proyecciones para actividades. Me tocó organizar las fiestas patronales, me tocó organizar muchas actividades, las fiestas, los reinados. Tuve toda esa incidencia en toda esa cosa, porque está en la iglesia y está en el club principal. Entonces en la iglesia, el señor Vitín Reyes, que era uno de los principales activistas, me dio el poder, que lo que yo decidiera, él lo apoyaba. Entonces eso me permitía a mí, tenía un recurso, llamémosle, recurso como decir la disposición de la camioneta para cualquier diligencia, la disposición enciendo cosas que yo nada más tenía que decir eso y él delegó eso en mí y eso me hizo ganar un gran respeto. Entonces ya el talento mío natural, la vocación de ayudar, de proveer, yo veía la necesidad de que había que hacerlo y si nadie lo hacía no se iba a hacer. Ok, entonces hablemos ahora de San entrenando, San dirigiendo, esos grandes jugadores que usted dirigió, esos jugadores que llegaron pequeños a usted y usted los vio crecer, esos jugadores que usted quiere mencionar, esos grandes jugadores que se destacaron. Vamos a hablar de esa parte, de ese material que pasó por su mano y que usted pudo dirigir. Bueno, son muchos y podemos decir todo, porque incluso lo que ustedes recibieron, los últimos o los mayores, vamos a llamarle, que fue cuando yo salí de Sosúa, yo dejé niños que estaban en la carrera de basquetbol por mí, dirigido por mí, pero a eso mismo, muchos de ellos yo le pedí el seguimiento, como por ejemplo a Gelson, yo le pedí el seguimiento. Yo oí hablar de Gerson y de todo esto, pero yo no estaba en el seguimiento de basquetbol realmente por mucho tiempo, por cuestiones de la vida. Mismo Dolphy, que yo sé que jugó para mí, pero perdí una etapa. Pero entonces hay jugadores que creo que ni se han mencionado. Por ejemplo, había un jugador llamado Fran Valdés, de ahí de Batey. Eso era hijo de un señor, un ingeniero que trabajaba en los productos Sosúa. Él llegó a dar el salto que nosotros le llamamos, que era cuando tú lograbas jugar en un equipo organizado de Puerto Plata, como Bate 3, como cualquiera de esos equipos. Y él fue de los primeros que cayó ahí. Fran Valdés. Yo no sé. Sí, Fran Valdés. Tremendo jugador, tremendo jugador. Tenía destreza, habilidad y mucha disciplina. Fue de los primeros que logró jugar en el Superior de Puerto Plata. Sí, fue de los primeros.
fue de los primeros. Entonces había un otro muchacho que se llamaba, que le decían Junior Cancha. Junior Cancha, no han hablado de él, sí. Que también vivía en el Batey, que era muy efectivo en tiro de tres, de donde sea la ponía. Que la competencia mayor en un tiempo estaba en tiro de tres, estaba entre él y José Andrés. La diferencia entre José Andrés, Junior Cancha y Rolando, porque ese muchacho era un poquito mayor que Rolando, pero Rolando vino y se hizo el más completo. Y además siempre no fue disciplinado en cuanto a actitud, pero fue entregado en cuanto al deporte. Se entregó, tiraba el cuero en el piso en un juego. Y pasé mucho trabajo. Con él fue el que más trabajo pasé. Ese fue el que me la puso difícil. Pero que al final me respetaba porque yo lo cogía por el cuello y me lo llevaba y me dio mucha agua a beber, pero también me dio mucha satisfacción. Porque la tranquilidad que yo tenía cuando estaba jugando, que yo decía Junior Cancha, ajá por otro lado, o Rolando, yo sabía que pues, yo era un poco habilidoso para al estilo Magic Johnson, para dar los pases, confundía, y se hacía más fácil confundir donde, como dicen, en el reino de los ciegos, esto es rey. Sí, sí, Entonces, como usted ha oído esa frase, ¿verdad? claro. Ajá. Entonces, si le hablo, por ejemplo, Pachulí es una estrella en todos los sentidos. Enemencio, tremendo jugador. Este muchacho Silvio, tremendo jugador. Danda y Raimundo, esos son unos muchachos muy disciplinados. Yo lo aprecio, son una media familia mía incluso. Pero son unos muchachos muy disciplinados todos. Piri, Danda, Ani, que también jugó. Ani era tremendo centro. Yo no sé si está activo. Bueno, no creo porque No, como está... Yanni se dedica a ser árbitro. Ani es parte de los árbitros de aquí de Sosúa. Tremendo centro, cogía bola. Entonces ahí había un gordito y le llamábamos Radamé, la Gombra, que la Gombra era el apellido, que no era alto, porque entonces eso tenía en el equipo nosotros, que no tenía jugadores altos. Lo que teníamos era jugadores fuertes, muchas condiciones físicas, y el que chocaba con uno de nosotros tenía problemas. Entonces nosotros teníamos un centro ahí, Radamé, que era bastante pequeño, pero era un fajado. Teníamos Azúcar, que no era muy rendidor, pero brincaba por encima de todo el mundo, parecía un trampolín, tenía facilidad para despegue. Ya eso es a nivel medio, porque a nivel para atrás te puedo mencionar a Benjamín González, Luis Tavera, Luis Chimpín, Berto, el difunto Berto, que fueron, pero eso es como te digo, fueron futbolistas que tenían condiciones de deportistas. Y se le hizo fácil adaptarse a basquetbol y introducirse un poco más que los otros en esa época, porque no había desarrollo deportivo en general. Allá lo que se jugaba era béisbol y softball y un poco de voleibol, que también eran los mismos jugadores casi en toda parte, al nivel que Sosúa se fue ampliando, fue creciendo, que ahí fue por ahí que viene el despeje mío, que salí de allá. Buscando futuro, como dicen, que al final, donde quiera si uno hace lo mismo, le va igual. Pero este muchacho, ¿cómo se llama? Charlotte. Charlotte. No sé si tremendo, muy buena defensa y buen rebote. Y él tenía una ventaja que nosotros aflojábamos con el fast break, teníamos un fast break muy bueno. Entonces, los equipos, Puerto Plata y esta gente tenían que jugarnos arriba. Entonces, él se volvió un campeón casi solo abajo. Se metía 2 y 3 al bolsillo. Entonces, con esa estrategia, nosotros le hicimos mucho daño, aunque el juego muy importante que yo perdí, lo pedí por él, que fue porque el juego más importante que nosotros tuvimos, el campeonato más importante fue de los Juegos Luperonianos,
porque ahí era un encuentro entre la zona completa. Y nosotros teníamos ese juego ganado, dominado, que sorprendimos a los puertoplateños, porque los puertoplateños creían que nosotros no llegábamos a ese nivel. Y un canasto al final, hay una historia que eso me dio duro, porque yo tenía el juego ya canalizado, ya Puerto Plata, ya todo el mundo veían que nosotros habíamos ganado el campeonato. Ese era el último juego. Bueno, nosotros nos llevamos a todo el mundo. ¿Qué pasó? Describa el momento. ¿Cómo usted lo recuerda? ¿Qué pasó en esos últimos segundos? Ajá, sí, yo cojo, yo tengo a Rolando afuera, yo tengo a Alfredo afuera, Alfredito, uno de silencio, que también era bastante efectivo. Y tengo a Tony Colita afuera, que también era efectivo. Entonces yo lo saqué los tres y me metí yo. Ya eran los últimos minutos. La intención era en el próximo pito sorprender, entonces meter los tres tiradores. Cuando ellos se dieron cuenta, ya nosotros le teníamos el terreno, estábamos adelante y adelante para comérnoslo. Entonces ellos atacaron los tiradores que yo tenía, que eran Alfredo, Rolando, no sé si Espiri, no me acuerdo exactamente, la estrategia era esa. Lo importante del caso es que ellos aflojaron y Charlotte quedó solo. Tiró y falló. Yo sé que usted también ha tenido que pasar, ha tenido que chupar hielo frío en un momento así, cuando una jugada que usted está seguro que cree que ya está hecha, ya está resuelto y usted tiene ya el triunfo de la vida, porque eso me hubiera consagrado a mí mentalmente para el resto de mi vida y yo hubiera ganado ese juego. Pero es parte del deporte. Sí. Es parte del deporte, pero uno no deja de ser humano. La parte humana es la parte más complicada que tenemos, porque la parte humana es muy apegada a la carne. Y cuando eso pasa, es como el pleito del corazón y la mente, que la mente pide una cosa y el corazón es otro. Es muy difícil, ese momento es cuando, de ahí es que depende la vida de la persona, del individuo. Eso se llama decisiones, porque uno no ve los resultados de las decisiones que toma hoy, uno tiene que esperar mañana para verlas. Entonces, si fueron buenas, le fue bien, pero si fueron malas, le fue mal. Y aparte de esas actividades que ustedes tenían, me ha dicho que jugaban con los boricuas, que fueron a los luperonianos, que hacían actividades recibiendo equipos. No se hacían torneos propios de aquí de Sosúa donde los jugadores de aquí se dividieran y compitieran entre sí. Sí, intenté y se me pasó, intenté empezar a hablarte de eso. Formábamos equipos, los rojos, los azules, los verdes, 4 y 5 equipos, donde dividíamos equitativamente para que los equipos salieran uno con otro, compitieran. Eso después trajo un poco de dificultad porque pasó como la NBA, que se amplió, entonces había que sacar una selección para ser superior. Entonces, para sacar una selección llegó un momento que se puso difícil porque había mucho talento. Entonces seleccionar 12, 15 jugadores de 40, 45 talento que tú le veías proyección, tú le veías condiciones, era doloroso. Era muy complicado y cuando surgía lo que se llama la selección había mucho disgusto, porque de una manera u otra había muchísimos que cabían, pero había que sacar 12, había que sacar 14, había que sacar 15 y hacer la selección y no había otra opción. ¿Y quién organizaba esos torneos? ¿Usted mismo o había un comité que lo organizaba? Bueno, era dirigido por el club, pero yo era el secretario de organización del club. Entonces, mayormente me tocaba la cabeza, formaba comisiones, formaba equipos, formaba diferentes tipos de dirigentes y daba mucho. Pero tenía a Fausto Salazar atrás, tenía a Manuel, tenía un sinnúmero
un sinnúmero de gente que cooperaban. Esa gente, los Vargas, yo tenía los Vargas ahí, la hembra, esa muchacha Ramira, tenía un sinnúmero, eso era muy unido, y todo el mundo era conocido y todo el mundo era familia, y nada más era convocar. Cuando yo convocaba tenía esa facilidad. La gente me oía y la gente me apoyaba. Entonces, ahí estaba Dolly Vargas, Miriam Vargas, todos los Vargas tienen mucha incidencia con el deporte. Entonces, formábamos comités de diferentes renglones, de diferentes grados de las escuelas y toda esa cosa para conseguir los objetivos. Y cuando esos campeonatos se formaban, definitivamente yo quedaba con un equipo que regularmente éramos los azules. Entonces nos dividíamos. Creo que Raimundo en una ocasión dirigió uno de los equipos. Me parece que Silvio también le tocó dirigir uno de su equipo para esos campeonatos locales. Eso le iba a decir, que en una de las entrevistas tuvimos por aquí a Silvio Castillo Almonte, y él nos decía que él no fue gran jugador hasta que usted le dio, bueno, se conecta a Mauri Quesada y le manda muchos saludos, a Mauri de Puerto Plata, un gran amigo suyo. Sí. También el pequeño Wellington, nieto de Papo, le manda también muchos saludos. Por aquí se conecta Raquel Rivera, le manda muchos saludos. Y la gente está bastante emocionada. Queremos, Luis Agüero, Pachungo, también le manda muchos saludos. Queremos pedir disculpas si algún saludo no hemos dado hoy. Lo que pasa es que hemos querido aprovechar con San toda esa vivencia de ese baloncesto de allá atrás, como decimos. Nos decía Silvio que él no fue gran jugador hasta que usted lo entrecogió y le dijo, mira, yo necesito que tú en la cancha haga esto, esto y esto. Y yo digo, pero a finales de los 70, principios de los 80, ¿de dónde usted se nutría para tener las ideas, para tener ese fundamento de que cada jugador debía hacer una cosa o debía hacer la otra? Sí, como les dije, son talentos, son habilidades. Y el terreno de juego te va enseñando y tú vas adquiriendo. Tú ves un jugador que tiene ciertas limitaciones porque tiene miedo que va a tirar y que si va a fallar y que va a quedar más y que lo van a sacar y que esto y que el otro. Entonces, eso es fundamental para dirigir, principalmente en esos tiempos. Y además yo tenía una ventaja que yo me arreglaba individualmente con cada jugador antes de ir a la cancha. Cuando nos juntábamos ya individualmente, cada quien sabía lo que tenía que hacer. Entonces muchas veces se veía espontáneo, se veía que se inventaba, pero es que yo cuadraba la técnica que se iba a utilizar individualmente por la razón de que yo iba a tener que estar adentro. Entonces yo tenía que tener a todo el mundo enfocado. Tenía que, todo lo que iba a pasar, el juego entero, yo tenía que vislumbrarlo antes de que el juego llegue. Cuestión de que cada escenario ya estemos preparados para cualquier cambio del otro equipo, cualquier estrategia del otro equipo. Esto es lo que hay de este lado. Todo el mundo fue manager a la vez, todo el mundo dirigía, todo el mundo participaba. ¿Ah? Todo el mundo aportaba un granito de arena. Sí, esa era la única manera. Y en aquella época, ¿de cuántos minutos eran los juegos? ¿Cómo se dividían o era por puntos? ¿Cómo era el asunto? No, se jugaba nomás 4 tiempos. 4 tiempos, no, 4 tiempos de 15 minutos. Era mucho. ¿Ah? Era mucho, 1 hora. Era mucho, era 1 hora y 1 hora, tú sabes, con los tiempos de por medio, el tiempo de descanso, el tiempo de los pitos, el tiempo de los faos. Cuando eso era una ventaja que había que tener eso ahí bien fuerte porque no se utilizaba mucho los faos. Sí. Ya para los faos ya era cosa extrema y si tú si tú cantabas un fao, entonces te llamaban feo, te llamaban flojo, te llamaban palabras denigrantes porque tú estás reclamando porque te dieron un tablazo, coño, te dieron un tablazo, tienes que reclamar. Era pero más
¿Ah? Era más físico el juego de antes. Sí, 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 sí. Mucho, mucho más. Hemos cambiado la rutina. Teníamos antes un segmento y lo hemos sustituido por otro aquí en el micrófono abierto. Pero a usted vamos a tener que hacerle necesariamente esa pregunta en honor a esa época que usted vivió. Y es que nosotros le pedimos a las personas que estamos entrevistando que nos saque el mejor quinteto de esa época. Le llamamos los 5 mejores o el top 5 en el inglés, como le llaman. Si yo le dijera a usted que me dijera cuáles son los 5 mejores de aquella primera época, de aquellos años que ustedes jugaron, no se me presione y dígame cuáles serían los 5 mejores jugadores que usted escogería de aquella época. Bueno, si se refiere a la primera época, es fácil, porque no había cantidad. Uh -huh. Habría que decir que Benjamín González, Luis Tavera, Beto de la Cruz, Freddy Mercado, que no era muy efectivo metiendo, mi hermano, pero era bueno en el rebote. Bueno, tuvimos la inyección en ocasiones, porque tuvimos el doctor Vargas, que participaba en los 5. Entonces, no, por ahí para abajo, realmente en ese entonces lo único que yo tenía a mi favor era la juventud. La juventud y la ciertas habilidades. Eh, entonces, ahora, como usted y yo nos pusimos de acuerdo para, ¿verdad? Estar de acuerdo en la parte de las 3 etapas que hemos hablado. De la segunda etapa, ¿cuál sería ese quinteto entonces? Bueno, de la segunda etapa yo puedo ponerle ahí, porque en la segunda etapa es cuando ya viene Rolando y sube. Pero cuando Rolando sube está Silvio ahí. Cuando Rolando sube está Pachulita ahí. Cuando Rolando sube está Charlotte ahí, Enemencio. Estaba Junior Cancha. Porque como te dije, mientras yo estaba en el equipo superior, yo era el menor. Sí. Pero entonces yo entrenaba el equipo de miniback y el junior. Entonces, esos jugadores llegaron entonces a llegar a jugar conmigo ya. Incluso a rendir más que yo, a ser mejores que yo, en otra palabra. ¿Usted y otros jugadores tuvieron el privilegio de jugar en 2 etapas? Sí, sí, yo tuve el privilegio de jugar con 3 etapas, en otra palabra. Con 3 etapas. Ya al final, cuando se explotó que Gerson, Dolphy, mismo Piri y yo jugué hasta final, hasta yo venir para acá, jugamos juntos. Yo fui su manager, todos esos muchachos. Entonces, como le dije, yo vengo del equipo principal, pero soy menor. Me junto con los juniors, que viene siendo ese grupo de Nemencio, Charlotte, ahí estaba Nilo Pérez, que se rebaló con nosotros. Ahí estaba. Entonces, una parte de eso quedamos ya en la recarnación, como dicen. Yo quedo ya como quien dice, como viejo, pero ahí vienen atrás ya lo que se llama Pachulí, Eddie Salazar, Bobó, que Dios lo tenga en la gloria también. Toda esa crema de muchachos explosivos. En aquel pasado, es que hoy tenemos baloncesto en Sosúa, sí.